Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la primera clase de la materia. Antes que nada, les voy a pedir que se suscriban y que activen la campanita para... No, mentira. No hace falta. Igual se van a enterar cuando salga cada uno de los videos porque se los voy a avisar en el campus. Pero vamos a dar comienzo al episodio 1 que hemos dado en llamar datos de esta materia que es evaluación de la condición física y que, como su nombre lo indica, vamos a hablar de evaluar. Y la primera pregunta que nos surge o que nos puede surgir a raíz del nombre de la materia es: ¿para qué vamos a evaluar? Bien, vamos a evaluar mayormente para comparar. ¿Qué vamos a comparar? Bueno, hay varias alternativas. Una de ellas es la comparación interpersonas. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, supongamos que tenemos dos personas que están en diferentes lugares del mundo y quiero saber si una característica que estoy evaluando en una es comparable con la misma característica en esa otra persona que está, una en Buenos Aires y la otra en Tokio entrenando para los Juegos Olímpicos, que no falta tanto para que sean. O también pueden ser dos personas del mismo grupo de entrenamiento en la misma plaza, o dos chicos o chicas de un colegio en donde doy clase. La cuestión es que van a ser dos personas diferentes y lo que voy a tratar de comparar es la misma característica para ambas personas. ¿En qué nivel está cada una? Pueden ser niveles similares, lo ideal es comparar personas que tengan niveles similares para que los valores de esa característica que estoy relevando sean similares. La otra opción es la comparación intrapersona, es decir, dentro de una misma persona para una misma persona. Eso puede darse en diferentes situaciones, por ejemplo, antes y después de un programa de entrenamiento. Yo quiero ver, por ejemplo, la velocidad de una persona que entreno. Entonces, evalúo antes, establezco un programa de entrenamiento para mejorar la velocidad y vuelvo a evaluar la velocidad en un tiempo, en 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, lo que sea, no importa. Pero es antes y después del programa de entrenamiento. Pueden ser diferentes momentos del año. Puedo evaluar en la pretemporada y a mitad de temporada, como una misma característica evolucionó a lo largo del tiempo. Evolucionó significa cambió. Puede ser que esa característica mejore o empeore en términos del deporte. Otra opción son diferentes entornos. Puedo evaluar cómo una persona, cómo la característica de una persona responde en competencia y cómo responde en el entrenamiento. Podría ser que una persona sea más rápida corriendo en competencia que en los entrenamientos, porque el entorno la lleva a dar más de lo que da en los entrenamientos. O podría ser a la inversa, una persona que es muy veloz en los entrenamientos y después va a las competencias del deporte que sea y disminuye esta característica. Siempre estamos hablando de la misma persona, lo que van modificándose son las situaciones. Entonces, es sabido que hoy por hoy la cantidad de herramientas que tengo para evaluar van aumentando, van en aumento. Cada vez tengo más alternativas para hacer evaluaciones, tanto tecnológicas como analógicas, de campo. Hay muchas alternativas, muchas opciones al alcance de la mano. Cada vez es más fácil evaluar. Pero esto también hace que la persona que está dirigiendo el entrenamiento a veces se pierda un poco y pueda ir detrás de la evaluación como el objetivo número 1 de alguna sesión o incluso de varias sesiones. Y la evaluación nunca es el componente principal. Siempre es una herramienta accesoria que se suma a toda una batería de herramientas que tiene la persona que está diagramando el entrenamiento. La persona o el cuerpo técnico, pueden ser entrenador o entrenadora, preparador o preparadora física. Todo ese cuerpo técnico conforma una estrategia, una planificación para que a la persona que están entrenando o el equipo al que están entrenando pueda llegar de la mejor manera a la competencia. También esto puede valer para un grupo de entrenamiento en una plaza. Todo lo que diga vale para ambos ámbitos. Ahora, esta planificación que uno hace incluye tanto cuestiones físicas, de preparación física, como pueden ser técnicos, tácticas, estratégicas si se trata de un deporte.
Entonces, se hace una planificación, se ejecuta esa planificación, se puede hacer una evaluación previa para conocer el estado inicial de las personas a las que voy a entrenar. Y después de la ejecución, después de un tiempo prudencial, se hace una nueva evaluación para ver cómo se modificaron las variables que estábamos registrando inicialmente. Se evalúan. En una condición ideal podríamos decir, bueno, todo mejoró como esperábamos, pero no es lo que suele suceder. En general hay algo para ajustar, algo que no se movió como esperábamos. Entonces se hacen ajustes en esa planificación y se busca corregir o lograr ese efecto que se había buscado inicialmente. Se vuelve a ejecutar la planificación con la modificación, con el ajuste hecho, y se vuelve a evaluar, a ver si se logró lo que estábamos buscando. Ahí en el gráfico que ven se vuelve a la planificación, aunque no es necesario que vuelva a planificación, aunque constantemente uno está planificando, está ejecutando, está evaluando, ajusta, vuelve a ejecutar, y es una rueda de mejora continua que uno busca en sus entrenamientos. Y la evaluación es un engranaje más en todo este circuito que es la planificación del entrenamiento. Pero nunca es la única ni la principal. Siempre es un elemento más, una herramienta más de todas las que tenemos. Es importante no perder de vista esto y que la evaluación pase a ser lo único en lo que tenemos los ojos posados. Entonces, bien, vimos que evaluar implicaba comparar, o por lo menos nuestro objetivo era comparar. Ahora, si queremos comparar, lo que vamos a necesitar es tener un registro objetivo de esa característica con la cual queremos hacer la comparación. Dijimos, podían ser dos personas distintas. Queremos que la característica en la persona A sea objetiva lo más posible para poder hacer una comparación con la misma característica de la persona B. O la persona A en el momento inicial, hacer una comparación con la misma persona en el momento B y ver cómo cambió. Para esto lo que tenemos que tomar son datos. Ahora, la gran pregunta que surge en este momento es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos? Bien, ¿qué es y cómo es un dato? Empecemos por qué es. Un dato no es ni más ni menos que un registro. Pero ese registro tiene un contexto, y en un dato el contexto es tanto o más importante como el dato en sí. Un número o una característica suelta no nos dice tanto como el dato y su contexto. ¿Dónde se tomó? ¿Cuándo se tomó? ¿Cuál era el entorno que rodeaba las condiciones en las que se tomó ese dato? Todo eso nos va a decir qué puedo hacer yo con ese dato. ¿Dónde lo puedo introducir? ¿Qué puedo comparar con qué? ¿Qué es similar a qué? Todo eso depende del contexto del dato. Y este contexto puede modificarse en muchos aspectos. En este caso podemos ver en la imagen una forma de dividir dos tipos de datos diferentes. Un dato de observación o un dato de experimentación. El dato de observación no se controla, es un contexto no controlado, porque está rodeado por situaciones en las que yo no puedo intervenir. Por otro lado, la experimentación, más asociada a un entorno similar al de un laboratorio, tiene condiciones de contexto que sí puedo controlar, que yo puedo elegir cómo van a ser. Vamos a indagar un poco más en esto. Entonces, esto ya nos empieza a hablar de cómo es un dato. Por la naturaleza del proceso en que se toma ese dato, es decir, catalogando, hay muchas maneras de catalogar un dato. Una de ellas es por cómo se obtiene. Dependiendo de la condición del contexto en el que se obtiene, puede ser observacionales, que están caracterizados principalmente por ser registros históricos. No van a volver a suceder. Son los datos que obtengo de un partido, de un deporte o de una competencia en atletismo o en cualquier tipo de deporte individual, cíclico, no importa, cualquiera de ellos. Si yo voy a una competencia y obtengo los datos tal cual suceden,
Van a ser registros históricos que no van a volver a suceder de la misma manera. Y esos no son reproducibles, porque si yo quisiera tomar un dato similar, porque se vuelve a correr en la misma pista, porque las condiciones son más o menos similares, igual no va a ser lo mismo. En una competencia todo cambia. En un entrenamiento, si es eventual, si yo no dispuse las cosas a propósito, también cambian. Entonces, esos datos no son reproducibles. Diferente es la condición experimental, en la que yo establezco lo que serían condiciones de laboratorio, que puede ser un laboratorio o puede ser en el campo, pero lo importante es que yo fijo las condiciones de contorno. Entonces digo, voy a hacer esta evaluación en este tipo de superficie, con este tipo de luz, a esta temperatura, con este tipo de calzado, este tipo de vestimenta, esta cantidad de personas, con público, sin público. Todo eso yo lo fijo, lo establezco y queda así. Y cada vez que vuelvo a probar, se va a repetir. Por eso es reproducible, porque puedo todo eso volver a repetirlo y esperar que lo único que se modifique sea lo que yo estoy evaluando. Por último, hay una tercera opción que son computacionales. Estos son simulados. Se utilizan software especiales capaces de utilizar un modelo matemático o físico, el cual permite introducirle datos, simula una situación y me da un resultado que me permite hacer algún tipo de predicción. Por ejemplo, si yo metiera datos de ciertas condiciones físicas, podría predecir cuál va a ser una trayectoria de un elemento, puede ser una jabalina, no sé, por decir algo. Pero lo hago simulado por computadora. Esto también es repetible, es reproducible, porque mientras yo mantenga las condiciones que le ingreso a la computadora, va a volver a suceder. Pero son solo simulaciones. Entonces estuvimos hablando de que hay cosas que se fijan y cosas que dejo que se modifiquen. Toda cosa, toda característica que pueda tomar diferentes valores, la vamos a llamar variable. Esas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, pueden ser un número o pueden ser una característica. Por ejemplo, la misma variable temperatura ambiente podría ser tomada de manera cualitativa, hace calor, hace frío, está templado, o podría ser tomada de manera numérica, hace 20 grados, 25 grados, 30 grados. Hay otras que no, o solo son cualitativas o solo son numéricas. Por ejemplo, si está soleado, como van a ver en el apunte, es un ejemplo, está soleado o nublado, es una característica, una variable cualitativa. Ahora, si yo tomo el tiempo que tardo en correr de un punto a otro, es una variable numérica. Van a ser tantos segundos o tantos minutos. Vamos a interiorizarnos un poco más en las variables. Acá lo hemos representado con un meme que quizás ya conozcan. Y acá vamos a poder diferenciar entre variables independientes y variables dependientes. Como les decía antes, en un entorno de experimentación, uno deja muchas cosas quietas y espera que algunas se modifiquen. Más específicamente, deja todo lo que puede quieto, modifica una a propósito y ve cómo se modifica otra a partir de la modificación de esa que modifica a propósito. Analicemos esto. Supongamos que yo quiero ver cuán lejos o qué precisión tiene un bateador de béisbol. ¿Qué precisión tiene un bateador de béisbol? Punto. Uno en particular, un deportista. Entonces, estipulo condiciones de contexto fijas. Una luz en particular, un lanzamiento de la bola con una máquina que me la tira siempre en el mismo lugar, a la misma velocidad. Sin público, sin nadie que lo vea, no hay ruido que le moleste. Hay una superficie específica en el suelo, un calzado. Y lo que
yo quiero ver es cómo se modifica la eficacia de bateo en función de el material del bat. Entonces, pongo a ese bateador, pongo todas las condiciones que no se van a modificar por nada, porque supongamos que tengo un laboratorio enorme y lo puedo hacer. Entonces le doy un bat de madera y le tiro 10 pelotas a ver cuántas batea. Después le doy un bat de aluminio y le tiro otras 10 pelotas y veo a ver cuántas batea. En este caso, la variable independiente sería el material del bat y la variable dependiente es la eficacia de bateo. Volviendo al meme, la variable independiente va libre, pasa, y la variable dependiente va atrás, dependiendo de lo que hizo la variable independiente. Entonces, la variable independiente de alguna manera lleva por arrastre a la variable dependiente, que ya no depende de nosotros. De nosotros depende el independiente. Nosotros elegimos, va a ser un bat de madera, va a ser un bat de aluminio. Pero la variable dependiente, que en este caso es la eficacia de bateo, no va a depender de nosotros, va a depender de la variable independiente. Esa es la dependencia entre variables y es una relación muy importante cuando uno diseña un contexto de experimentación, un contexto de experimento. Por lo tanto, estamos hablando de medir, de registrar, y para hacer eso yo necesito medios que me permitan hacerlo. Necesito instrumentos, necesito herramientas que sean de registro, que sean las que me dan la posibilidad de tomar esos datos. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que esa herramienta que voy a utilizar a mí me sirve para tomar el registro que estoy queriendo tomar? Para esto existe lo que se llama la validación. Un proceso de validación tiene como objetivo demostrar que el procedimiento analítico es apto para el propósito indicado. Cuando hablamos de procedimiento analítico, estamos hablando de algo que nos permite analizar cualquier cosa. En este caso van a ser, por ejemplo, acciones deportivas. Puede ser el tiempo, como hablábamos recién, la eficacia de bateo, puede ser la fuerza que aplica un deportista sobre un objeto, sobre un elemento, una pelota, puede ser la fuerza o la velocidad que desarrolla un deportista en determinado gesto deportivo. Puedo analizar cualquiera de estas cosas, pero para esto voy a utilizar un método, un procedimiento, y ese procedimiento debe estar demostrado que es apto para lo que estamos necesitando. Para esto se realiza un proceso de validación. En ese proceso de validación le vamos a pedir que cumpla básicamente 3 condiciones a la metodología. La primera de ellas es la fiabilidad. Fiabilidad o confiabilidad, como le dicen en muchos textos, tiene 3 componentes principales. El primero de ellos es la repetibilidad. La repetibilidad consiste en que cada vez que yo haga el mismo ensayo, vuelvo a obtener el mismo resultado siempre que las condiciones se mantengan, ¿sí? Si me tomo la altura 1, 2, 3, 4, 5 veces con el mismo metro, en el mismo lugar, en las mismas condiciones, voy a obtener el mismo resultado. Eso es repetibilidad. Es distinto del test-retest, que implica que cuando yo repito el test en una condición que es levemente diferente y que el cambio yo no lo puedo controlar, se repite el resultado. Esto puede ser el mismo test, pero un día diferente. O el mismo test en un laboratorio distinto. O el mismo test hecho por un evaluador diferente. La idea es que siempre esa herramienta entregue el mismo resultado para la misma medición. Esto muestra que es más confiable el test mientras más se repita este resultado cada vez que yo lo hago en las mismas condiciones, o incluso cuando lo hago en condiciones similares pero de otro día u otro lugar o por otra persona. Si se repite es que es confiable, que yo puedo confiar en el resultado que me arroja, porque todas esas cosas no lo modifican, no es que aleatoriamente me va a dar resultados distintos. La tercera es la más importante, y para explicarla la vamos a contraponer con otra muy similar. Es la precisión. Y la vamos a contraponer con la exactitud. Esto lo vamos a hacer así porque son 2 términos
que muchas veces se confunden, muchas veces se usan indistintamente y que son bien distintos. Para explicar la diferencia, vamos a tomar el ejemplo de alguien que está disparando a un blanco, a un target, como ven ahí a la izquierda, y que su objetivo es dar todos los tiros en el centro. La precisión lo que me indica es cuán dispersos van a estar los disparos en todo el blanco. Si están muy poco dispersos, están todos muy juntos, voy a decir que es muy preciso, hay muy poca dispersión. Si están muy dispersos, muy sueltos, muy separados unos de otros a lo largo de todo el blanco, vamos a decir que es poco preciso, que hay mucha dispersión. Ahora, que esté muy junto, que haya mucha precisión, que haya poca dispersión, puede ubicarse en diferentes situaciones. Miren los dos que están abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Ambos son muy precisos. Tienen todos los disparos muy cerca uno de otro. Ahora, en uno fueron todos muy cerca en un puntaje de 10 puntos, lejos, o 20 puntos. Y el otro, todos muy cerca y bien en el centro. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es la exactitud. La exactitud implica cuán cerca del centro estoy pegando mis resultados. Es decir, cuán cerca del valor real, en nuestro caso que evaluamos, el centro es el valor real, está la medición que hacemos. Entonces, en el caso que está arriba a la derecha, tenemos una medición que es muy dispersa, muy poco precisa, pero cuando se saca el promedio, da en el centro. Ahí podríamos decir que es exacta, porque cuando yo tome los valores, los promedie y saque un solo valor, voy a decir, me dio el valor real, el del medio. Pero hay mucha dispersión, hay poca precisión. En otro, el de abajo a la izquierda, tengo todos muy juntitos, mucha precisión, pero cuando saco el promedio me da un valor que es muy distinto al del centro. No es exacto. Y en la de abajo a la derecha es la condición ideal, la que todos nos gustaría tener, que es todos los tiros muy cerquita, muy poca dispersión, mucha precisión, y además el promedio, que es el punto rojo, si no se dieron cuenta, lo aclaro. Tenemos ahí el valor real o el central. Entonces, bien, ya con esos tres componentes de la fiabilidad o de la confiabilidad, podemos decir que nuestro método se va a repetir constantemente y nos va a dar poca dispersión. Yo puedo medir muchas veces lo mismo y todos los resultados me van a dar muy cerquita uno de otro. Ahora, como vimos que me den muy cerquita uno de otro, no quiere decir que sean el valor que yo estoy buscando, no quieren decir que esté pegando en el centro del blanco. ¿Cómo evalúo si estoy pegando en el centro, si estoy llegando al valor real? Ahí entra la validez. La validez tiene dos componentes principales y es la habilidad de un método para medir lo que se pretende medir. Entonces, yo estoy registrando algo, o creo que estoy registrando algo, tengo la intención de registrar algo, pero ¿lo estoy haciendo? Esta pregunta me lleva a dos preguntas, a dos subpreguntas. Una es, ¿estoy midiendo exactamente lo que quiero medir o estoy midiendo otra cosa? Esa por un lado. Y por el otro, ¿el resultado que estoy obteniendo es el resultado real o me está mintiendo? Me está dando un resultado que no es lo que está pasando. No estoy recuperando si es que hay un valor real, si es que hay una realidad. Filosóficamente lo podríamos discutir, pero no va a ser este el momento. Si hay algo real, ¿me lo está recuperando el método? Por un lado vamos a tener la especificidad. La especificidad es específicamente, valga la redundancia, que nunca vale. La especificidad me dice, ¿estás midiendo lo que querés medir y no otra cosa? Supongamos un ejemplo. Yo quiero medir cómo se activa el vasto interno, el músculo vasto interno, en una acción deportiva. ¿Cuánto se activa? Entonces hago una electromiografía, ya veremos lo que es una electromiografía más adelante. Y resulta que ese estudio no solo me muestra cuando se activa el vasto interno, sino también el vasto externo y el recto anterior, o sea, todo el cuádriceps entero.
Entonces no está siendo específico, me está dando un resultado global de algo que yo quiero puntual. Yo necesito que el método me diga cuándo se active solamente el vasto interno o solo que me diga cuánto se activa el vasto interno. Entonces, eso es la especificidad, poder discriminar una cosa de otra. Quiero medir A y no B, que solo me mida A, no A y B. Por otro lado, la exactitud ya la vimos. Es dar con el valor real, que me devuelva el valor real. Pero ¿cuál es el valor real? ¿Cómo sé cuál es el valor real? Es muy difícil. Entonces, para esto vamos a tener que tomar un valor como valor real. ¿Y cuál vamos a tomar? El que me entregue un método que yo tenga probado que es confiable. Ese método que está probado, que es el más confiable, se le llama Gold Standard. Entonces, acá les pongo el ejemplo de este personaje que por ahí ya lo tienen visto. Es el Guasón. En su momento, Heath Ledger, el del medio, hizo un Guasón tan bueno que a partir de ahí todas las personas que hicieron el Guasón fueron comparadas con él. Entonces decían, ¿cuán bueno es este Guasón? Y vamos a compararlo con Heath Ledger. Entonces, Jared Leto, de la derecha, hizo un Guasón. ¿Y cuán bueno es? Y no es tan bueno como el de Heath Ledger. Joaquín Phoenix hizo otro Guasón. ¿Y cuán bueno es? Y la verdad que es bastante bueno. Se parece bastante al de Heath Ledger. Pero todos tomaron como referencia, como el posta, aunque no fuera el original, pero es el posta, al Guasón de Heath Ledger. En este caso, se habrá convertido en el gold standard de la calidad de los Guasones. En otro contexto, ya pasando a nuestra disciplina, podemos mencionar, quizá lo hayan escuchado, muy posiblemente no importa, ya lo vamos a ver más adelante, al encoder lineal. El encoder lineal es un equipo que nos permite medir a partir de el desplazamiento de una linga de metal sobre un riel. Nos permite hacer ciertas mediciones de velocidad, de aceleración. Entonces, otros métodos que intentan medir velocidad y aceleración, para ver si están entregando un valor cercano al valor real, se comparan con el encoder lineal, que se toma como el método más confiable y por lo tanto el gold standard. La tercera condición que le vamos a pedir al método es sensibilidad. Con sensibilidad nos vamos a referir a la mínima diferencia, al mínimo cambio que puede detectar un método. Yo voy a querer que mis métodos sean bastante sensibles porque voy a estar, por ejemplo, evaluando un atleta de elite, que quizás la diferencia entre antes y después del entrenamiento que yo le diagramé, en una variable la diferencia sea una milésima de segundo, o sea, una unidad muy chiquitita más de fuerza. Quizás la diferencia es muy chiquita, pero eso es lo que después le va a hacer ganar. Entonces quiero poder detectarlo. Esa capacidad de detectar cambios muy pequeños es la sensibilidad. Supongamos acá esta comparación entre Homero vestido de Krusty y el Krusty original. Si yo le pregunto a una persona, ¿qué diferencias puedes detectar? Alguna me va a decir, ninguna, son iguales. Otro me va a decir, como es muy evidente, uno tiene pelo verde en la parte de arriba de la cabeza y el otro no. Otro, más sensible, puede decir, no solo la diferencia es el pelo, sino también hay una diferencia en el moño. Uno tiene un moño más grande que el otro. Y quizás otro me pueda dar más diferencias que yo no estoy viendo ahora, porque quizás tenga más sensibilidad que yo para poder detectar esos cambios. Cuanto más chiquitito sea el cambio que puedo detectar, más sensible puedo decir que soy. Y eso mismo hace un método. Cuanto más chiquitito sea el cambio que puede detectar en una característica, más sensible es el método. Y vamos a pasar al último apartado del día de hoy, de este episodio 1 llamado datos. Y vamos a hablar de lo que conocemos como error. Toda medición, no importa cómo se haga, cuán sofisticado, moderno, tecnológico sea el método, tiene un error. El error es imposible de eliminar. Lo que se puede hacer es reducir, lo que se puede hacer es contemplarlo, lo que se puede hacer es compensarlo. Pero no se puede eliminar el error. Ahora vamos a ver por qué. Hay muchos tipos de error y muchos están ahí
pase lo que pase. Lo primero que vamos a hablar, antes de hablar de los errores propiamente dicho, es de dos modalidades diferentes, para realizar una medición. Una modalidad directa, una modalidad indirecta. ¿A qué me refiero con una medición del tipo directo? Es la que directamente lee sobre un instrumento y toma ese valor. Es decir, yo mido una longitud, agarro una regla, leo tantos centímetros y anoto. Esa es una medición directa. Una medición indirecta es la que toma una o más medidas y aplica alguna relación matemática por lo general, y a partir de esa relación matemática obtiene un resultado, un tercer valor que es su resultado, su medición indirecta. Para ponerlo más claro o no tan claro, vamos a ver un ejemplo. Digo no tan claro porque quizás en algún momento se lleguen a marear con este ejemplo. Yo lo que les pido es que no se fijen tanto en las cuentas que van a aparecer, no importan. Lo importante es que terminen al final del cuento, al final de la historia, entendiendo la diferencia entre el método directo y el método indirecto. Pongamos este ejemplo. Supongamos que me gano un premio que me da plata. Y yo elijo con esa plata comprarme un televisor. Me quiero comprar un televisor bien grande, 64 pulgadas. Pero yo no tengo una casa enorme y no estoy seguro si va a entrar ese televisor en el mueble que yo tengo. Entonces necesito saber si va a entrar. ¿Qué opciones tengo para saberlo? Bueno, una es muy sencilla. Voy al negocio con una regla, con un centímetro, con una cinta métrica y mido la altura y el ancho del televisor. Comparo con el espacio que tengo en el mueble y decido si va a entrar o no. Esa sería la medida directa. Ahora veamos una manera indirecta de saber si va a entrar o no el televisor en mi mueble. Es una medida, una forma de hacerlo bastante engorrosa, bastante complicada, bastante vueltera, pero van a ver que también funciona. Vamos a tomar el primer dato. El primer dato es que yo quiero una tele sí o sí de 64 pulgadas, no lo negocio. Quiero ver series, quiero ver una película bien, 64 pulgadas, no me bajo de ahí. Puedo encontrar que una pulgada son 2,54 centímetros. Esa es una relación que encuentro en Google, en un libro, hay varios lugares. Eso es un dato. Otro dato que tengo es que la proporción es 16:9. Yo sé, quizás ustedes lo hayan visto cuando compraron celulares, cuando compran teles y más o menos se meten en el tema, y si no, no importa, que hay una relación entre un lado del televisor y el otro que es de 16 novenos el ancho por 1 del alto, ¿sí? 16 novenos es más grande, es un número más grande que 1, entonces es más ancho que alto. Cuanto más ancho que alto, y 16 novenos por la altura me da el ancho. Esa proporción la conozco, entonces es otro dato. Un tercer dato que voy a utilizar es el teorema de Pitágoras. Quizás lo conozcan, quizás se acuerden, posiblemente lo hayan visto en el secundario. Dicho como un versito, dice que el cuadrado de la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es la diagonal. Los catetos son los otros dos lados que conforman el ángulo rectángulo. No sé si se los había dicho, no sé si lo sabrán, pero las 64 pulgadas, las 32 pulgadas, las 42 pulgadas de un televisor siempre se refieren al largo de la diagonal de la pantalla. Entonces yo sé que esa hipotenusa, el largo de esa hipotenusa, es 64 pulgadas por 2,54 centímetros, que lo convierten en 162,56 o 162,6 centímetros. Ya sé el largo de la hipotenusa. Ahora solo me queda escribir el teorema de Pitágoras de una manera que me permita despejar una X y calcular cuánto mide el alto de la televisión, y por lo tanto después lo multiplico por 16 novenos y sé cuánto es el ancho. No importa si se pierden con todo esto, lo repito, no pasa nada, yo sigo adelante. Si se pierden, lo dejan y ven el final. Spoiler alert, va a andar todo bien. Entonces, vamos a hacer varias cuentas, se las dejo acá. El que quiere las corrobora, yo ya las corroboré, las hice, no es cuento.
están ahí. Hago todas esas cuentas en donde reemplazo una cosa por otra, el cuadrado, no sé qué, de espejo, de raíz cuadrada, x igual a 79,7 centímetros. Eso lo calculé. La imagen, otra aclaración, no la hice yo, la bajé de internet. Obtuve el mismo resultado haciendo los cálculos que lo que decía la imagen inicial. El siguiente multiplico por 16 novenos, a lo que me dio 141,68 igual a 141,7. Me dio el mismo resultado. Entonces, si alguien se perdió, no importa, como digo, lo que importa es llegar acá y decir, lo medí directamente con el metro y me dio algo. Hice una sola medición, hice un montón de cuentas y me dio exactamente lo mismo. Una medida directa, una medida indirecta, me dieron exactamente el mismo resultado. Entonces, este es un ejemplo bastante voltero, pero que me gusta bastante para demostrar la similitud y las diferencias entre el método directo y el método indirecto de medición. Ahora, yo les dije que todas las mediciones tenían error. ¿Qué tipos de errores me puedo encontrar? Acá vamos a diferenciar principalmente tres. Son muchos, hay muchos. Van a poder encontrar en diferentes libros, en diferente bibliografía, muchas asignaciones de errores. Acá vamos a diferenciar en error espurio o falla. Esto es cuando la persona que está midiendo se equivoca. Fui a medir el televisor y no puse el 0 en la base de la televisión, lo puse un poquito más arriba. Entonces me dio, en vez de 74,7, me dio 72,7, porque puse mal el metro. Es un error mío. Después tenemos el error sistemático. El error sistemático sucede todo el tiempo y de igual manera, con el mismo signo. Quiere decir, si es un error que me suma, siempre me va a sumar. Y si es un error que resta, siempre me va a restar. Pongamos el ejemplo de una balanza. Por ahí alguna vez le pasó. Fueron a la casa de alguien, se pesan. Che, ¿esto peso? Te dice, no, esa balanza te suma 2 kilos. ¿Siempre te suma 2 kilos? Sí, siempre te suma 2 kilos. Ah, listo. Entonces me peso, le resto 2 kilos y ya tengo el peso. Esa es la ventaja que tiene el error sistemático. Si lo conozco y lo tengo bien caracterizado, lo puedo compensar, lo puedo resolver a través de un cálculo, de una corrección, y tengo el valor que supuestamente es el valor real. Eso sería una imperfección del instrumento, como ven ahí, que dice que se puede deber a imperfecciones del instrumento, a acción permanente de una causa exterior o a la aplicación de un método erróneo. La aplicación de un método erróneo podría ser que estoy utilizando un método que sobreestima. ¿Qué quiere decir que sobreestima? Que me da siempre valores mayores a los que son los valores reales. ¿Es igual que el caso anterior? No. En el caso anterior era un instrumento que estaba funcionando mal. Pero el método usar balanza, llamándolo así, método balanza, no es un método que siempre agregue. Vamos a ver más adelante que hay, por ejemplo, test de campo que sobreestiman el consumo de VO2 máximo. Quizás el VO2 máximo lo escucharon nombrar en alguna materia. Entonces, haga cuando haga o haga como haga, el test de campo siempre me va a dar por encima. Entonces, yo sé que sobreestima. Ahora, ¿eso es un método erróneo? Y depende. Si yo tengo otras alternativas que no sobreestiman y por ahí es un método, puede ser considerado un método erróneo. Ahora, si no tenía otra alternativa, es un método y punto. La acción permanente de una causa exterior es, por ejemplo, estoy viendo a alguien que está lanzando flechas a un blanco y justo ese día tengo viento de costado. Entonces todas las flechas, en vez de ir al centro, van 10 centímetros a la izquierda. Entonces es una acción externa que está incidiendo constantemente y me está modificando los resultados. El tercero de los errores es el error casual o aleatorio. Como le había dicho, tanto el error como le había dicho, el error sistemático siempre tiene el mismo signo. Si siempre suma, siempre suma. Si siempre resta, siempre resta. El error aleatorio, por el contrario, tiene un signo cambiante, igual que el error espurio o la falla. Entonces puede a veces sumar y a veces restar. La diferencia es que el error aleatorio en general es pequeño y se da desde tantas fuentes diferentes que no las puedo caracterizar. Entonces se dice que no las podemos detectar porque son muchas.
todo lo que tenemos alrededor de alguna manera mete un poquitito de error aleatorio. Y lo que tiene de bueno es que hay muchas teorías de estadística que demuestran que esos errores aleatorios tienen signos distintos, entonces a la larga se van compensando unos con otros y termino teniendo un valor bastante cercano al valor real. Ahora, todos estos errores aleatorios, que algunos suman un poquito, otros restan un poquito, son los que hacen que haya cierta variabilidad y que la precisión se vea afectada y que yo no pueda tener siempre precisión perfecta. Entonces siempre voy a tener variabilidades que están dadas por estos errores aleatorios. Los errores espurios o fallas también tienen signos cambiantes, pero ya no son de magnitud tan chica y a veces me pueden llevar la medición a cualquier lado y hacer que no sirva para nada. Entonces acá tenemos tres de los principales errores que podemos encontrar en una medición. Y vamos a ir con un cuarto error, que es el error de apreciación, que lo pongo aparte porque tiene una importancia conceptual bastante grande. Y no es error de apreciación porque quien esté mirando tenga un error. Ese es el error de operador, o también podría ser una falla como habíamos visto antes. El error de apreciación es un error del instrumento y está siempre, porque surge de la menor división que tiene el instrumento, lo mínimo que puede medir. Veamos este ejemplo. Tengo dos balanzas. Las dos están pesando piezas que son prácticamente iguales. Una me dice 20,0 y la otra me dice 20. Entonces, una yo puedo decir que no es ni 20,1 ni 19,9, es 20,0. Ahora la otra no puedo decir si no es 19,9 o 20,1. Ni siquiera puedo decir si es 19,6 o 20,4, porque en general las balanzas que están así están programadas para que si es más de 19,5 redondea para arriba, si es menos de 20,4 redondea para abajo y todos me lo lleva a un 20. Entonces tengo que decir que la balanza de la izquierda tiene un error de 1 gramo, suponiendo que esos son gramos, 1 gramo. El gramo que va desde 19,5 hasta 20,5. Todo ese gramo a mí me lo va a marcar como 20. En cambio, en la otra balanza yo voy a ver 20,1, 20,2, 20,3, 20,4, 19,4, 19,3, perdón, 19,5, 19,6, 19,7. Los voy a ver. Puedo diferenciar una cosa de otra. Así como la balanza de la derecha no puede diferenciar si es 20,04 o 19,96. Entonces la balanza de al lado lo que tiene es un error de 0,1, porque es el 0,1 que va del 19,96 al 20,04. Todo ese 0,1 gramo está ahí dudoso. Dudoso o podría ser y no me voy a dar cuenta. Entonces este error de apreciación lo que me muestra es que cuanto más chiquitita sea la capacidad que tenga de medir el instrumento, menor error voy a cometer. A veces podemos confundir esto con la sensibilidad que habíamos visto antes. Están muy ligadas. Sin embargo, una es una característica del método y esto es del instrumento en sí. Ahora, sí podemos decir que muchos lados van a encontrar que a esto se le llama resolución. Es la resolución del instrumento. Puede resolver hasta 1 gramo. 20, 21, 19. El otro puede resolver 0,1 gramo, 20,1, 19,9. Esto lo podemos traducir en un ejemplo que quizás hayan visto en alguna otra materia y lo vamos a dejar para cuando hagamos la clase en vivo. Yo les voy a plantear ahora la duda, ustedes la van a pensar y después cuando nos veamos en vivo la vamos a discutir un poco. Supongamos que me mido la frecuencia cardíaca. Ustedes habrán visto que la frecuencia cardíaca la puedo medir en 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Ahora, ¿cuál es la resolución que yo tengo? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo distinguir de latidos? ¿Un latido? ¿Medio latido? ¿Cuál es la resolución que tengo? ¿Cuánto es la mínima unidad de medición que tengo? ¿Y qué pasa con el error? Como les dije antes, los errores están en todos lados. Y cuando uno mete... acá voy a hacer un pequeño spoiler, pero si uno mete cuentas, esos errores se magnifican. Los errores siempre
todos estos errores que vimos antes, más estos, todos se suman. Y si yo pongo cuentas, los errores también se van multiplicando y se van elevando al cuadrado a medida que yo voy haciendo cuentas. Ahí tienen una pequeña ayuda para pensar qué va a pasar con la medición de la frecuencia cardíaca. Piénsenlo, ¿qué diferencia hay entre medir la frecuencia cardíaca en 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 10, 15, 30 y 60 segundos? Piensen cómo se modifica el error en cada uno de ellos. Así que bueno, esto quedará para la clase que viene, para el episodio 2. Y se los dejo para que lo piensen. Hay todavía mucho más, así que esto va a continuar. Nos vemos la próxima. Adiós.